nivel nacional, no solamente acá en La Libertad, el tema de la corrupción, el tema del crimen organizado. En principio, ¿cómo es que nace este partido, el partido político Demócrata Unido Perú? ¿Qué respuestas tiene ese partido frente a este tipo de situaciones que se están presentando a nivel nacional? Bueno, Yuri, me haces dos preguntas. Una primera pregunta es referente a cómo ha nacido el partido. El Partido Demócrata Unido Perú ha nacido el año 2018, pero por supuesto la gesta ha sido desde el año 2010, justamente viendo esta realidad, la crisis política y administrativa que se da en nuestro país. Entonces, por todas esas situaciones nace un primer partido político. ¿Por qué lo llamo primer partido político? Porque es el primer partido político a nivel nacional que nace con ideología, doctrina y filosofía, que es la democracia participativa, descentralista con justicia social e identidad nacional, protector de los recursos naturales y del medio ambiente, cuya filosofía es el respeto a la libertad del individuo, la libertad de trabajo, la libertad de empresa, la libertad económica, la libertad de mercado y el respeto irrestricto a la propiedad privada. Entonces, con esta línea de visión, particularmente, voy a tu segunda pregunta. El problema de la inseguridad ciudadana no solamente es en La Libertad, sino también a nivel de todo el Perú. Yo creo que el estar declarando, o el gobierno que esté declarando en estado de emergencia sitio por sitio, se debe declarar en estado de emergencia absolutamente todo el Perú, porque la inseguridad ciudadana ya ha rebasado. No hay políticas prácticas, no hay políticas estratégicas, políticas claras de gobierno para acabar la inseguridad ciudadana. Que por supuesto, nosotros como partido sí tenemos absolutamente, porque el cambio es total. Primero, la declaratoria de emergencia de la seguridad ciudadana, porque lo primero en el Perú, aparte de muchas situaciones, lo primero es la seguridad. Las personas necesitamos urgente seguridad y en principio tenemos que inmediatamente retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos, y ese retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos va a llevar a que en La Libertad y a nivel de país se cierren todas las cárceles a nivel local. Entonces, si cerramos todas las cárceles a nivel local, porque recuerda que la mayor parte de la delincuencia parte de ahí, y inmediatamente eliminar de raíz la corrupción. Si nosotros no hacemos ello, Yuri, lamentablemente no va a cambiar este problema. Entonces, bueno, eliminar las cárceles, pero ¿cuál sería la alternativa? Buen detalle, de repente no he terminado, por supuesto, no he terminado en comentarte el tema. Eliminar las cárceles de las zonas urbanas y construir megacárceles. Por ejemplo, en Lima inmediatamente se debe reabrir el frontón. Asimismo, en la selva el CEPA, y en La Libertad construir megacárceles con todos los servicios correspondientes, principalmente el reo para comer tiene que trabajar. Una cárcel con talleres para que verdaderamente exista una política de resocialización, reeducación y reinserción a la sociedad. Asimismo, a aquellos secuestradores, violadores de menores, debe implementarse inmediatamente la pena de muerte, porque si nosotros vamos a ser endebles con la sanción penal para estos delincuentes, esto va a seguir creciendo y no vamos a parar. ¿Cuándo? Por eso yo creo que para los secuestradores, para la gente que está delinquiendo, que está haciendo sufrir a miles y miles de familias, hay que aplicar directamente la pena de muerte en distintos delitos. En el caso de corrupción,
inmediatamente se debe crear la Oficina de Anticorrupción como un organismo autónomo con su propio código y con capacidad sancionadora. En otras palabras, se debe implementar la cadena perpetua para todo tipo de corruptos y que la sanción sea efectiva. Entonces yo creo que es el camino fundamental para poder eliminar la corrupción. No solamente la corrupción, sino la inseguridad ciudadana. Pero entiéndase, Yuri, quiero establecer este criterio para poder redondear la idea. Para acabar la inseguridad ciudadana en el Perú, primero es la parte preventiva y luego la parte represiva. La parte preventiva viene con la educación, con el deporte. Por eso nosotros vamos a crear el Ministerio del Deporte y la Juventud para que a las escuelas y a los colegios puedan retornar los campeonatos interescolares y eliminar la drogadicción y el alcoholismo desde niños, desde jóvenes, y cosa que vamos ya visionando a un camino de responsabilidad. En esa misma línea, inmediatamente se tiene que implementar el servicio militar obligatorio como parte preventiva, como lo que está pasando en países en desarrollo. Entonces, si tú tienes el servicio militar obligatorio, por ejemplo, La Libertad, Trujillo, mañana sale la leva, mi hermano, inmediatamente te llevarás 300, 400 sujetos. Pasado mañana, 50. Al tercer o cuarto día no hay delincuentes. Es momento que retorne el servicio militar obligatorio, que por supuesto, este servicio militar obligatorio será como en países desarrollados. El Estado debe firmar convenios nacionales e internacionales con institutos tecnológicos y universitarios para que el joven no pierda esos 2 años, sino salga con una carrera técnica. Entonces, es la línea preventiva que tenemos que implementar. Y la parte represiva, cambio estructural. Primero, el retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos, se abre el CEPA, se abre el frontón, se construyen las nuevas megacárceles alejadas de la ciudad sin ningún teléfono, y la protección de esas cárceles van a ser por los militares, ya no por la policía, sino por los militares. En la misma línea, el cambio de ejecución a nivel penal. En otras palabras, si un sujeto ha cometido un delito y tiene una pena privativa de libertad, digamos, de 15 años y cometió otro delito de 7 años, vamos a ir sumando 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, 100 años. Entonces, cosa que este sujeto va a entrar a la cárcel productiva, a esta cárcel de talleres, a esta cárcel de responsabilidad, para que efectivamente pueda resocializarse adecuadamente. Y principalmente va a entrar con una deuda tremenda. Por ejemplo, cuando un sujeto hurta un celular, en este caso, comete faltas, no sobrepasa la remuneración mínima vital antes, ahora 450 nuevos soles, entonces el sujeto, lamentablemente, cuando no sobrepasa el bien a 450 soles, simplemente el sujeto es citado. Pero en un posible gobierno va a ser de la siguiente manera: vamos a conformar jueces de ejecución penal vía faltas, y que el sujeto debe tener 3 sanciones: el pago pecuniario del monto del celular al Estado, el pago del monto celular a la víctima y la prestación de servicios comunitarios. Si no cumple los tres, lamentablemente se va a la cárcel. Es la forma de implementación de sanciones que se tiene que ejecutar, Yuri. Entonces, señor Charly Carrasco, usted como presidente del Partido Demócrata Unido Perú, lo que está proponiendo es la aplicación de un plan Bukele a la peruana. ¿Eso es el... Por supuesto, yo creo que voy un poco más allá. Un plan Bukele es positivo, ciertamente, en algunas situaciones. Yo voy un poco más allá, voy a Singapur. ¿Qué se ha implementado en Singapur para poder acabar la delincuencia, acabar la inseguridad ciudadana, acabar la corrupción? Y por supuesto también voy al camino de la libertad, porque Milei, en Argentina también hay buenos planteamientos que hay que recoger. Entonces yo me encuentro entre los dos, entre Bukele y Milei,
porque yo planteo no solamente, ojo por favor, a nivel del retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos desde un contexto democrático, sino también voy al desarrollo económico con libertad, porque la libertad es el mejor camino para generar recursos, porque estoy convencido que el desarrollo del Perú va con emprendimiento. Si no tienes emprendimiento y si tú no respetas la libertad del individuo conforme establece nuestra filosofía, que es la libertad de trabajo, la libertad de empresa, la libertad de mercado, la libertad de conciencia, libertad de prensa, así sucesivamente, y el respeto irrestricto a la propiedad privada, no vas a construir nada. Por eso nosotros estamos convencidos que el emprendimiento es el mejor camino para el desarrollo. Señor Carrasco, pero con su plan, siento de que más bien en vez de estar evolucionando, estamos involucionando, ¿no? Porque la tendencia a nivel internacional es precisamente que se respeten los derechos humanos y no aislarnos como país, ¿no? Es decir, ser una especie de paria en una política internacional que justamente está ligada a los derechos humanos. Es que, Yuri, tenemos que entender dos cosas importantes y creo que es momento de explicar, porque recuerda que soy constitucionalista y soy un profesional en la materia. La Convención Americana de Derechos Humanos, que pertenece a la Organización de Estados Americanos, es un ente que desde que ha nacido nunca ha beneficiado al hombre de pie, al hombre que trabaja, al hombre que lucha, al hombre que particularmente consigue sus cosas con esfuerzo. Eso es la Convención Americana de Derechos Humanos, que la primera base, por cierto, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No estoy hablando de la ONU. En cambio, la ONU está ligado a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, asimismo al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a los 184 países a nivel del mundo. Entonces, cuando tú me hablas que estamos retrocediendo, nosotros estamos optimizando más aún. No nos estamos retirando de la organización, en este caso de la ONU, sino nos estamos retirando de la Convención Americana, porque hasta el momento, ¿cuántas sentencias ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y solo en beneficio de quién? En beneficio de terroristas, en beneficio de delincuentes, en beneficio de gente que ha hecho el mal al Estado. Entonces no me vas a decir, Yuri, que estamos retrocediendo. Las cosas son claras. Hay que conocer primero para poder ver a dónde estamos apuntando. Nosotros no estamos yendo a retirarnos de la ONU, que es el ente rector, a través de la normativa suprema de derechos humanos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. No estamos yendo a ese camino, sino estoy hablando del Pacto de San José de Costa Rica, Yuri. Claro, pero en un hipotético caso que usted llegue a ser presidente de la República y que se cometa algún atropello a los derechos humanos, ¿no? ¿A dónde tendría que recurrir yo? Tienes que acudir al Comité de Derechos Humanos. Tienes 9 comités de derechos humanos. Esos comités pueden proteger tus derechos porque solamente son entes que van a recomendar particularmente. Y si tienes alguna situación ya mucho más complicada, tienes la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Entonces, esa es la línea que tenemos que ir para ir protegiendo derechos humanos. Pero a nivel de la OEA, lamentablemente no está cumpliendo, y no solamente somos nosotros, sino países en desarrollo como Singapur, como Luxemburgo, Suiza, o de repente los países del primer mundo, como lo que es Qatar, no han dicho no a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, no estamos retrocediendo. Entonces, creo que hay que informarse un poco respecto a qué países son los que abrazan la Convención Americana de Derechos Humanos. Principalmente son los países que están en una tendencia al camino a la pobreza. Entonces, esos países son los que están protegiendo derechos humanos. Entonces, no los países en desarrollo, hay que ser claros, Yuri.
Claro, entonces el Partido Demócrata Unido Perú simpatiza con las ideas de renovación popular, de fuerza popular, que justamente tienen esta tendencia de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es lo que nos está diciendo, ¿es cierto? Nosotros no compatibilizamos absolutamente con los partidos tradicionales. Nuestras propuestas son totalmente claras, nuestras propuestas son totalmente que tienen contenido de una reingeniería total para el Estado. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, a nivel de la educación, el cambio rotundo, por ejemplo, esta política que voy a emplear y voy a establecer con claridad. ¿Por qué la libertad? Nosotros vamos a respetar la libertad de todas las personas mayores a 18 años, pero no vamos a permitir el adoctrinamiento con ideologías contrarias a la familia en los colegios y en las escuelas. Entonces, partiendo desde aquí, Yuri, nosotros vamos a un camino distinto y nos difiere totalmente de las organizaciones políticas tradicionales, que lamentablemente han traicionado a la población. Nosotros sí somos distintos porque la visión o la misión más importante del Partido Demócrata Unido Perú es llevar al Perú a ser un país en desarrollo, líder en tecnología, líder en industria, líder en industrialización, líder en fabricación, líder en ensamblaje. Entonces, bajo esta forma de política, vamos a llevar al Perú adelante efectivamente. Por lo que veo, usted se perfila como el próximo Bukele peruano. Le van a salir varias competencias, señor Carrasco. Nosotros somos demócratas de corte liberal, tenemos una propia ideología, hay que ser claros, por favor. Nosotros no seguimos a Bukele ni tampoco a Milei, sino tenemos una propia ideología que recogemos las mejores ideas, no solamente de estos dos, sino a nivel del mundo. Recuerda, hay un dicho, Yuri, que dice, imita al mejor, iguala al mejor y supera al mejor. Entonces recogemos dentro del plan de gobierno los grandes avances que ha hecho Qatar, los grandes avances que ha hecho Luxemburgo, lo que ha hecho Suiza, lo que ha hecho Italia, Colombia a nivel de transporte, asimismo, de repente un poco más yendo al tema de seguridad ciudadana, que es pues China, Japón concretamente. Entonces, hay que ingresar un poco más a profundidad, por eso nuestro plan de gobierno no solamente responde a una realidad peruana, sino también a situaciones, hay que tomar experiencias positivas a nivel internacional, que por supuesto, pero el quien lo ejecuta vamos a ser nosotros. Por eso la presidencia y el Partido Demócrata Unido Perú, la característica más importante es el principio de autoridad, el conocimiento y el principio de autoridad, los valores y principios. Es momento de recuperar los valores y principios en la sociedad, Yuri, para poder cambiar esta realidad del país. Bien, bien, señor Carrasco, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted y seguramente habrá más adelante espacios de causa justa para seguir dialogando y conociendo un poco la política y los planes que tiene el Partido Demócrata Unido Perú, con el objetivo pues de hacer un cambio en este país que sin duda lo necesita. Muchas gracias, es muy amable. Muchísimas gracias, Yuri, por la entrevista y gustoso saludarte a tu equipo de prensa y también a toda la región de La Libertad. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Éxitos.